Hola, buen día. Bienvenidos sean ustedes como siempre, pero hoy en especial a esta emisión número 417 de Política a la Mexicana, correspondiente a este viernes 3 de agosto. Nobleza obliga, una sabia expresión que podría ser propia del manual de Carreño, de las buenas costumbres, y que aplica, por supuesto, en lo social, lo político, comercial, empresarial y diplomático. Y en esa expresión nobleza obliga se apoyó el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, para invitar a desayunar a su domicilio particular, a su casa, a su ex contrincante en la elección presidencial que tuvo su epílogo el 1 de julio de todos conocido, José Antonio Meade Curibreña del PRI. ¿Qué pasó? Bueno, pues dice López Obrador que ayer, por cierto, recibió en su casa de transición a Manuel Rojas, el secretario particular de Meade Curibreña, y ahí se amarró seguramente este encuentro de hoy, muy cordial, dijo López Obrador. Para mí, José Antonio Meade es una persona muy honesta, muy decente y muy honorable. Y en fin, así estuvo el encuentro cordial, decíamos. ¿Y qué pasó? Pues López Obrador no soltó prenda, lo entrevistaron los reporteros y no quiso decir qué fue. Y en un video explicó esto que les estamos diciendo, cuál es el concepto que tiene de José Antonio Meade, que dice que fue el primero, que la noche del 1 de julio, de los otros tres contrincantes, fue el primero que le habló para felicitarlo por el triunfo y desearle el mayor de los éxitos, porque si a él iba bien, le iba también a México y a los mexicanos. Y esto dice López Obrador, pues yo lo tomé en cuenta y por eso acepté, como no, reunirnos. Pero pues ya ven que se ha comentado y flota en el ambiente una serie de situaciones propias de la industria de la rumorología, que todo lo sabe y lo que no sabe lo inventa. Y pues se ha hablado también que podría ofrecerle López Obrador a Meade la gubernatura del Banco de México, Banjico, que donde hay un interino ya reconocido a raíz de la renuncia de Agustín Carstens, que se fue a desempeñar un alto cargo allá en el Banco Mundial a nivel internacional. Y pues eso es lo que se venía comentando y hoy con esto se fortalece por la buena relación que hay, aunque nosotros vemos también que es una jugada de López Obrador. ¿Para qué? Bueno, pues para tener un contacto más cercano al presidente de la República. Ya se sabe también que el presidente de la República recibió en su momento a José Antonio Meade en Los Pinos después de concluido el proceso electoral, ya con los resultados sabidos y conocidos, y pues esto podría aprovecharlo también López Obrador para acercarse más al presidente, seguir manejando la diplomacia para la transición y, ¿por qué no?, también pedirle a Meade que intervenga o que le comente al presidente lo que ya ha declarado públicamente Andrés Manuel López Obrador, que le va a enviar el proyecto de iniciativa de reforma constitucional para que el presidente Peña lo vea y a ver si cree conveniente que se envíe al Congreso de la Unión para que se desligue a la Secretaría a Seguridad Pública Federal de la Secretaría de Gobernación y convertirla para el otro sexenio en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Entonces, así vemos que podría haber todas estas aristas en este encuentro de desayuno, reunión que tuvo López Obrador con Pepe Meade. Y pues a ver qué sale de todo esto. Ya por ahí ya hay comentarios en favor y en contra, tanto de los priistas de Recio Abolengo, que quedan todavía, y también algunos morenistas que piensan que pues no debe reunirse con la mafia del poder. Pero pues en política, y decíamos,
en diplomacia todo es permitido, y más en la democracia. Si hablamos de democracia, si dicen los morenistas que son muy demócratas y el futuro presidente también, bueno, pues apelemos a la democracia, que a esto es lo que se le debe apostar. Como dijo Pepe Mit, pues yo deseo que le vaya bien a López Obrador. Aquella noche la noche triste del 1 de julio para los opositores a López Obrador, y así es como se debe pensar, con esto y no con esto, no con las vísceras, porque de por sí la democracia en México todavía es incipiente, y si queremos continuar con las confrontaciones, porque aquel ganó y yo perdí, pues no conduce tampoco a nada bueno. Hay que pensar con la cabeza razonadamente, por supuesto, para apostarle a México, a su presente, a su futuro, y en consecuencia al presente y al futuro de todos los mexicanos, sin ver colores partidistas, ideologías, ni otras cuestiones que no encajan en estos tiempos, cuando la unidad es la que debe prevalecer por encima de cualquier otras diferencias que algunos quieran amarrar navajas, que nunca faltan, lo vemos, y esto va a seguir dando de qué hablar. Y pues el 2 de octubre, que no se olvida, por supuesto, 1968, allá en la Plaza de las Tres Culturas, la matanza de estudiantes. Y ahorita se iniciaron en México, en la capital del país, pues eventos para recordar aquella tragedia de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en tiempos del presidente represor Gustavo Díaz Ordaz. Pero siempre hemos estado en desacuerdo con quienes se paran hoy el cuello, los que escriben esa historia trágica de México, de represión, de quienes, los vencedores, esos fueron los que escribieron la historia. ¿Y quiénes fueron los vencedores? Pues los mismos líderes izquierdistas que, arrastrados por aquel movimiento que dicen que patrocinaba la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, hoy Rusia, la Rusia de Putin, pues también incendiaron países como Francia, y allá los resultados fueron pues muy saludables para el estudiantado, para la mujer y para todos los sectores. Es decir, no lo que pedían, no lo que querían, cambiar el régimen gubernamental, pero sí para lograr algunos avances. En México también los efectos del 68 se han venido reflejando poco a poco, sobre todo en la democratización del país, particularmente en los aspectos electorales, con la agravante, desgraciadamente, que pues la partidocracia no ha dejado avanzar esa democracia, y lamentamos que solamente hayan sido 2 partidos de los 9 los que perdieron el registro. Quizá con 3, PAN, PRI, Morena, pues estaríamos en mejor circunstancia, sería menos inversión y más democracia, más competencia, y para evitar esas alianzas que se forman sin ton ni son. Y pues hemos dicho también que hoy los grandes héroes del 68 son los líderes que organizaron esa revuelta precisamente para tomar el control del poder. Eso era todo, esa era la meta que perseguían, su más caro y anhelado objetivo: derrocar al gobierno constitucionalmente electo e imponer ellos un gobierno socialista. ¿Y qué pasó? Bueno, pues como siempre lo hemos dicho y lo repetiremos cuantas veces sea necesario, pues los muertos los pusieron los estudiantes sacrificados, y los beneficios, las canonjías, se las llevaron esos líderes, que todos llegaron al gobierno, bueno, casi todos, no todos, hubo quienes tuvieron dignidad y se mantuvieron leales a sus principios ideológicos y a su lucha. Pero hubo otros, la mayoría, que hasta ligaron embajadas, ligaron becas para estudiar en el extranjero, se incrustaron en el gobierno
y fueron ellos los que escribieron esa historia. Pero decíamos siempre, hoy se recuerda a los líderes. Hay libros, hay historias narradas, por ejemplo, por Elenita Poniatowska, por Guevara Niebla, que están más apegados a la realidad, pero otros, simple y sencillamente, son obras que, como dicen, la historia la escriben los vencedores, donde los menos heroicos resultan ser los estudiantes sacrificados, ahí en la Plaza de las Tres Culturas. Esto, pues simple y sencillamente decíamos, el 2 de octubre de 1968 no se olvida ni se olvidará, pero ojalá se hable más en todos estos eventos que se están realizando y que culminarán el próximo 2 de octubre, que se haga justicia a la memoria de tanto joven estudiante, carne de cañón en que lo convirtieron los líderes socialistas que patrocinaron este movimiento. Y por fin van a rescatar la destrozada carretera, supercarretera de Nanchital al entronque con la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa o viceversa, de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa hacia Nanchital de 4 carriles que cruza pues en los municipios, en las jurisdicciones de Coatzacoalcos hasta Mundo Nuevo y después ya para Nanchital. Es una carretera no más de 3-4 kilómetros, pero tiene una historia negra, como muchas de las cosas, de las obras que se han hecho. ¿Por qué? Marcada por la corrupción. Esa carretera con bombo y platillo se anunció y se construyó en tiempos del gobierno de Fidel Herrera Beltrán. Y fue una porquería de obra, porque incluso el contratista original la dejó tirada. ¿Por qué? Porque le exigían una mejor calidad en materiales y en mano de obra. Pero él alegaba que le habían quitado pues mucho dinero por concepto del diezmo famoso, corrupto diezmo, y que pues no podía entregar la calidad de obra que estaba especificada en la licitación. Y esto fue un escándalo entonces. El caso es que la carretera de un día para otro empezó a pagar el precio de la improvisación y la pésima calidad de la construcción. Y pues siempre, finalmente, la entonces alcaldesa Brenda Manzanilla Rico del PRI, pues hizo gestiones para que la federación entregara recursos para ese concepto y se los entregó, pero a través del gobierno estatal ya de Javier Duarte de Ochoa, que sabemos a dónde fueron a parar todos esos recursos, a todas las compras que hizo de hacienda, casas, mansiones, chalet, castillos y lo que pudo, y para vivir como vive su esposa en Londres, Inglaterra. Así estuvo, y pues 14 millones de pesos asignados por la federación, que también se llevó Javier Duarte de Ochoa, y Brenda Manzanilla Rico, la entonces alcaldesa, no pudo rescatarlos, hizo lo que pudo, le hizo ahí remedios caseros, mejoralitos, que no sirvieron para nada. Ahora ya es la actual alcaldesa, Zoila Valderas Guzmán del PAN, que sí ya dio el banderazo para iniciar el rescate de esa carretera tan transitada y donde precisamente por esa pésima construcción de los tiempos de Fidel Herrera Beltrán ha cobrado muchas vidas, ha sido escenario de accidentes fatales como el de aquella familia del Mundo Nuevo, donde una señora, esposa de un ingeniero petrolero, murió con sus 3 hijos y todavía otro niño más cuando regresaba, que fue a buscarlos a una escuela de Nanchital. Los puentes que se hicieron, los arroyos que cruzan por ahí o canales, pues no tenían protección de barandales, y luego se empezó a asumir la carpeta y los puentes de concreto, lo que es la plataforma, pues quedaron arriba. Llegaba uno y se topaba, igual como con la autopista de la muerte sucedió y seguía sucediendo. Entonces, ese fatal accidente, entre otros, que se registraron ahí. Hoy, esta obra
la rescata. Soy la Valderas Guzmán, presidenta municipal de Nanchital del PAN, y ojalá la calidad se cuide, sobre todo los materiales y la mano de obra, para que no sea más dinero tirado a la basura y sobre todo con riesgos para quienes, las miles de personas que transitan por ese tramo de Nanchital al entronque de la carretera Coatzacoalcos, Villahermosa y viceversa. Ya es mucho pedir, pero se ha hablado siempre de un paso a desnivel ahí en ese entronque muy peligroso, pero pues si no podían arreglar esa carretera, menos van a construir una obra más costosa. Y según los estudiosos del cambio climático, este año 2018 podría ser el más caluroso, el cuarto más caluroso desde el año 1850, casi siglo y medio después. Podría ser este el cuarto año más caluroso en la historia de la humanidad. Y esto, pues no hay más que buscar el calentamiento global. Pero uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cuáles fueron las causas? Bueno, pues las ignoramos, no sabemos, pero hoy sí tenemos muy claro que es debido al calentamiento global, consecuencia del cambio climático, que, según esto, pues el único ser pensante que mora sobre la Tierra, el humano, es el culpable, porque no tenemos conciencia ambiental, no tenemos conciencia ecológica y no nos preocupa por hacerla, por adoptarla, por aprenderla, por aplicarla. Entonces, pues preparémonos, porque podría ser que siga incrementándose la temperatura ambiente y ya sabemos a lo que conduce esto. Hay problemas graves. Ayer, por ejemplo, en el puerto de Veracruz cayó una tremenda lluvia, tormenta atípica, le llaman, porque no ni pronosticada ni esperada. En consecuencia, causó daños tremendos en todos lados, hasta el famoso café de la parroquia se inundó, escuelas, hospitales, en fin, algo increíble es esto, que precisamente hay una descomposición de la atmósfera, y esto no es más que consecuencia precisamente de la contaminación ambiental, que ojalá por fin aprendamos y coadyuvemos a resolver estas situaciones. Hemos visto cómo una empresa socialmente responsable como es Braskem Idesa organiza el Plastianguis para recolectar todas las botellas, bolsas y demás artículos de plástico, para evitar que estos se vayan al drenaje, tapen los drenajes, que se vayan al río, que se vayan al mar y contaminen. Todo esto, esa contaminación que producimos los humanos, es la causante de todos estos fenómenos que hoy estamos viendo, incluidos los mismos sismos, las mismas erupciones de volcanes y demás fenómenos que nos aterran, pero no nos hacen hacer conciencia. Ojalá y aprendamos. Aún es tiempo, porque preguntémonos qué universo le vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a las futuras generaciones. Hagamos algo más que quejarnos. Va por ellos. Y un nanchiteco, orgullosamente nanchiteco, ganó una medalla de oro allá en Barranquilla, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia 2018, en la carrera, en la marcha de 50 kilómetros. Aquí un nanchiteco que se llama José Leiber Ojeda Blas, debe ser su origen también oaxaqueño indiscutiblemente,
Y de él nos habla, nos mandó esta información, otro orgulloso nanchiteco, y honra de Nanchital también, el doctor, prestigiado doctor en Derecho, Adrián Grijalva Ramos, que nos transmitió esto. Dice, gana el nanchiteco José Leiber oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe. El experimentado José Leiber Ojeda Blas alcanzó este miércoles ayer uno de sus resultados más importantes de su vida deportiva y le dio a México la medalla de oro en los 50 kilómetros de caminata fue, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. El de Nanchital, Veracruz, se impuso en una desgastante competencia a los colombianos Jorge Armando Ruiz y José Leonardo Montaño, que se quedaron con la plata y el bronce. José Leiber, ganador de la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011, obtuvo una victoria de principio a fin con un tiempo de 4 horas, 2 minutos y 15 segundos. El mexicano de 32 años de edad encabezó el grupo líder que hasta los 20 kilómetros formó con José Leonardo y el guatemalteco Bernal Uriel Barrondo, y este último se quedó después de los 30 y concluyó cuarto con 4 horas 24 minutos 20 segundos. Después de los 35 kilómetros se fue en solitario José Leiber, el mexicano José Leiber, porque Montaño pagó cara su osadía, ya que en los últimos 5 kilómetros fue rebasado por su compatriota Ruiz Fajardo, quien quiso dar alcance al veracruzano nanchiteco y le fue imposible. Un aplauso, un reconocimiento, y ojalá los medios o los noticiarios especialistas en deportes retomaran esto, porque es lo que nos honra y debemos cacarear el huevo. Dicen que honrar honra, y José Leiber Ojeda Blas es orgullo y honra de Veracruz, de México y de su lugar de origen, Nanchital. Un aplauso para José Leiber Ojeda Blas. Y por el otro lado, ya se barajan nombres también para ocupar la titularidad de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina en el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Son muchos nombres los que están mencionándose, algunos ya no podrían ser, es decir, estos son propuestas que hacen los propios estados mayores de la Sedena y de la Semar al próximo presidente ya electo, que sea López Obrador, y son muchos y con méritos, pero algunos ya están por cumplir o ya cumplieron los 65 años en que marcan las normas castrenses para el retiro, y quedarían solamente, fíjese usted, generales, todos ellos, o almirantes o vicealmirantes, los otros. En el caso de Sedena, Uribe Toledo Cibaja, Miguel Ángel Patiño Canchola, Germán Javier Jiménez, Pedro Felipe Gurrola Ramírez, Alejandro Saavedra Hernández, Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes para la Sedena. Para Marina, Ángel Enrique Sarmiento Beltrán. Ángel Enrique Sarmiento Beltrán, José Rafael Ojeda Durán, Luis Gerardo Alcalá Ferráez, José Luis Vergara Ibarra y Carlos Ortega Muñiz. Son los que se manejan. Y allá, por la Casa de Transición de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, donde se encuentra también incluido en el equipo de transición del futuro presidente, el brujo mayor de la región de los Tuxtlas y oriundo de Catemaco, el
el eminente cardiólogo Miguel Elías Moreno Brizuela, Elías Miguel Moreno Brizuela, se le está mencionando bien para ser su secretario de salud a nivel federal o para ser director general del ISSSTE. Así es como están manejándose allá. Ya ve ahorita hay un reacomodo, un tira-tira, jalones, estirones, y esto se dice del catemaqueño que fue el primero en ganar en aquel distrito de los Tuxtlas una diputación federal, entonces por el PRD en tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas, y después fue senador de la República. Él también es el coordinador del grupo político con AMLO Unidos Podemos, con AMLO Unidos Podemos, un grupo político organizado por Marcelo Ebrard Casaubon, a cuyo grupo pertenece Moreno Brizuela, y que trabajó en la campaña que tuvo su epílogo conclusión este 1 de julio. Es lo que se comenta por allá del veracruzano Elías Miguel Moreno Brizuela, político y además eminente cardiólogo. Pues por hoy es todo. Hasta aquí llegamos con la emisión número 417 de Política a la Mexicana de este viernes 3 de agosto, Dios mediante. Mañana sábado 4 por aquí estaremos, pero si hay algo antes de que consideremos de interés para ustedes, por supuesto que volveremos para compartirlo. Soy Sebejara, su servidor Carlos Velasco Jara.